¿Qué tal? Estamos aquí en la librería Librar. Fíjese que acabamos de regresar apenas hace un día, 2 días, en la madrugada de ayer, de Acapulco, a donde asistí en compañía de mi hija Cristina al 15º Congreso de Libreros que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco. Una maravilla, ¿no? Bueno, fue una experiencia de la que todavía no puedo sacar todas las conclusiones que yo quisiera. Conocí gente extraordinaria, un par de mujeres que ellas mismas se dicen las niñas Gonville. Gonville es el nombre de una librería que se encuentra en Guadalajara, que tiene 50 años, y presumen además con mucho orgullo que esa librería comenzó por su padre, que se dedicaba a vender de casa en casa, le llaman cambaseo, libros, hasta que un día decidió poner un establecimiento y hoy cumplen 50 años. Unas mujeres, ya una de ellas es abuela, muy bellas, muy simpáticas. Pero quizás el personaje más interesante, a mí me pareció, fue conocer en persona a don Jesús Anaya Rosique. Don Jesús Anaya Rosique, ustedes pueden checarlo, hace cosa de una semana, un poco más, publicó en el periódico Excelsior una entrevista que le realizaron, donde él platica su historia como experto en el mundo de los libros, y nos cuenta que él llegó a México muy pequeño, huyendo de la dictadura de Francisco Franco en España. Es parte de la migración de republicanos que nos enriquecieron tanto como país. Estudió en la universidad y fue un activista en el año de 1968, perseguido político, salió del país, y cuando quiso regresar se dio cuenta que iba a ser todavía encerrado. De hecho, pasó años en Lecumberri, pero antes de llegar a México, en el viaje de regreso de Perú hacia México, secuestró el avión. Secuestró el avión, ¿sí? Me dijo cómo se metió la pistola, que la llevaba desarmada, que la armó en el baño, salió, y sopas, Perico, a Cuba, que estuvo en Cuba, viajó a Rumania. Bueno, encontrarme con personajes así me provoca un gran estremecimiento. Eso me llevó incluso a pensar que en México, en el mundo, hay casos muy conocidos de cambios de sistemas, de despotismos dictatoriales a repúblicas que comienzan nuevamente una historia, como por ejemplo Saddam Hussein en Irak, por ejemplo la Unión Soviética que cambia a Rusia, o bien en Italia el de Benito Mussolini, que deja el fascismo y se convierte otra vez en un parlamento representativo. En los tres casos, Mussolini, Saddam Hussein o Stalin, sus estatuas fueron derribadas. Entonces yo estoy convocando a todo el que quiera acompañarme para que ahora que gane ya saben quién en las elecciones para presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues vayamos a derribar la estatua que está ahí, que afea tanto el paisaje a la entrada de Toluca, la del ladrón Carlos Jan González. Bien, esos son un poco de los beneficios que trae consigo este tipo de congresos, donde gente inteligente, gente sabia se reúne para intercambiar opiniones. Allí estuvimos Tejupilco. Todo el mundo decía, ¿dónde está Tejupilco? Bueno, pues Tejupilco está aquí, ¿verdad? Sobre todo porque a nombre de la librería yo hice dos proposiciones que nos colocan a Librarte y a Tejupilco en el cenit de los libros y la lectura. Y no exagero, probablemente estoy corto incluso. Bien, uno de ellos es señalar a las librerías como el baluarte indispensable. Baluarte es la fortaleza, el castillo, el pie de playa para la restauración de la República. ¿Qué es la restauración de la República? Bueno, ahí yo di lectura a tres razones
que demandan restaurar la república en México. Nosotros nos constituimos como república. En 1900 nos llamamos República Mexicana, no somos democracia, ¿sí? La democracia es una idea que se ha convertido en religión, que como el cristianismo o como cualquier otra idea seductora, seduce, embriaga a quienes la escuchan. De hecho, les conté una anécdota ahí al auditorio de cuando comenzaban estos menjurjes de la democracia. Éramos muy niños, mi papá, estábamos en la casa, entonces queríamos ver la televisión, mi padre decía, no, vamos a ver el fútbol, y nosotros queríamos ver las caricaturas. Entonces yo, que siempre he sido el más rebelde, vamos a votar, ¿no? Entonces, a ver, ok, votemos, decía mi papá, ¿no? Entonces 4 hermanos y mi mamá, que las mamás siempre votan por los hijos, no, pues 5, te ganamos, papá, somos 5 contra 1, no, perdieron, pero ganamos, no, es que mi voto vale 6, ¿no? Entonces, esa es la república, no se puede dar el trato igual a desiguales, ¿sí? Bien, las razones por las cuales hay que restaurar una república en México son porque cuando triunfan las repúblicas, desaparecen de la sociedad como por arte de magia, cual si se tratara un acto de magia, los muy ricos y los muy pobres. Es la fusión de los criterios oligárquicos. La oligarquía es la ganancia de dinero. No hay más que ganar dinero a cualquier costo con los principios democráticos, el libertinaje, la igualdad absoluta, ¿no? La igualdad numérica, aritmética y no geométrica. 2, porque la única manera de conseguir un Estado justo y por tanto bien ordenado es que los gobernantes tengan una vida superior y rica en excelencias del alma, una vida política, activa, de otra naturaleza la vida dormida. La vida activa es la vida política, la vida despierta, la vida que se consagra a los placeres superiores del alma humana, mientras que la vida dormida o pasional pues es la que se la pasa en la comida, en la bebida, en el sexo, en el lujo, en la ostentación, que son los motores con los que se seduce a las mayorías de la sociedad. Y como tercera razón, porque la constitución de una república no significa la caída de un Estado justo a uno injusto, sino la elevación y mejoramiento de los estados injustos a los justos. Es la capacidad de las sociedades humanas para recuperar su salud y recobrarse, transitar de oligarquías a democracias o gobiernos, a gobiernos constitucionales, siempre y cuando se logren quitar de los extremos los vicios de la riqueza y la pobreza excesiva. Me divertí mucho, no solamente fue esto, les conté muchas anécdotas, todo el mundo está interesado en saber más de nosotros. He recibido solicitudes a través de redes sociales para conectarnos, de manera que ni me lo puedo. Me decía hace rato Cristina, mi hija, nos han llegado cerca de 500 solicitudes en cosa de un día, ¿no? Claro, ellas, mis hijas, son la verdadera imagen, son en esencia, es el espíritu de esta librería. Yo les decía ahí, soy el consiglieri de guerra, ¿no? ¿Sí? Yo solamente soy algo así como Vito Corleone en El Padrino, que ya les dejó la familia pues a Michael Corleone, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para terminar en este congreso, propuse también algo que para muchos les ha parecido descabellado, pero tiene una razón histórica: constituirnos las librerías, y no solo las librerías, sino también los institutos de fomento. Por ejemplo, aquí en Tejupilco hicieron un instituto de fomento patito, pero bueno, pues que se sume, ¿verdad? Sí, últimamente el FOLEC, ¿no? Yo les digo los foleicos, sumar todos los esfuerzos en pro de la lectura en algún tipo de cámara. El mejor ejemplo es el de la Canacintra. La Canacintra es una cámara que se constituyó en la década, a principios de la década de los 40, a instancias del presidente Manuel Ávila Camacho, ante la cercanía de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para asegurar el abasto de materias básicas y primas, organizó a las pequeñas empresas en México de aquel entonces y constituyó la Canacintra. La Canacintra es la cámara patronal
que siempre ha defendido los intereses de las pequeñas empresas. Deben de saber que la mejor presidente, sin duda alguna, de los últimos tiempos de la Canacintra fue nada más y nada menos que Jacob Polensky, que les ha dado unas barridas a los mugrosos priistas que no saben ya ni siquiera por dónde voltearse, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, la Canacintra nos permitiría pensar en una sociedad organizada de librerías que nos permita afrontar con unidad lo que ya hoy en día es la Segunda Guerra Civil en México. Y la otra opción sería hacer extensiva a la Cámara de la Industria Editorial nuestra solicitud para que, además de los productores de libros, de los editores, también contemple a los vendedores de libros y a las instituciones o a los sujetos que fomentamos la lectura. Hay un impedimento legal, que se cambie la ley. Al diablo sus instituciones, vengan nuevas instituciones. Eso es restaurar la república. Déjenme decirles que, por ejemplo, Francia lleva 5 restauraciones de repúblicas, que España, después del hoyo negro del franquismo, restauró su república. Y me contaba José María de Trevenque, un tipazo que, bueno, parece que sabe todo, que en España, en pueblitos de 2.000 habitantes, tiene su librería. México tiene 2.500 municipios, solamente hay librerías en aproximadamente 100 municipios, que son las delegaciones políticas y las áreas conurbadas de Guadalajara y de Monterrey, y en el resto de los municipios no hay librería. Nosotros, Librarte, Tejupilco, estamos proponiendo un modelo regional de librería nacional, porque nosotras las librerías, a pesar de todo lo que pasa, en medio de la precariedad generalizada y el desánimo al que tantas cosas nos invitan, las librerías somos una embajada de futuro. Gracias.